Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar de biomasa. 5 de la tarde, calorazo, o sea, nada que no sepamos todos, así que gracias por asistir a esta jornada y por acompañarnos para hablar de algo que si estamos aquí será porque lo entendemos como algo importante, con grandes oportunidades y bueno, que todos estamos con una idea de que la biomasa nos puede aportar mucho en general, pero en Asturias en particular. En primer lugar, me presento, yo soy Sandra Sánchez, gerente del PTEBI, que es el Polo Tecnológico y Empresarial de la Biomasa. Lo que vamos a hacer durante esta horita, trataremos de ser breves y concisos, será en primer lugar presentaros lo que es el PTEBI, el clúster de biomasa de aquí de Asturias, y a continuación daré paso a los ponentes, todos ellos con cierta vinculación con el PTEBI, como iréis viendo, a nivel empresarial, pues a nivel también de investigación, hablaremos de normativas europeas, de iniciativas, de proyectos empresariales y también de un ejemplo de un proyecto colaborativo que tenemos en marcha o que estamos arrancando de la mano de otro clúster. Y nada más, entonces pasamos entonces a dar paso a esta jornada, ¿de acuerdo? Como os decía, os voy a contar un poco quién es el PTEBI, sin antes, bueno, recalcar también que esta jornada se llama Bioeconomía, Productos Forestales y Bioenergía. Y ponemos este título porque de alguna manera creemos que se nos olvida a veces que la biomasa y los recursos forestales forman parte de esa palabra estrella que ahora se usa tanto, que es la bioeconomía. ¿Y cómo? Bueno, pues partiendo de nuestro producto, de esos recursos forestales y transformándolo en bioenergía, ¿vale? Como vamos a ir viendo aquí a lo largo de los sucesivos ponentes. Bien. Bueno, en primer lugar, decir que el Polo es una asociación, pero además tiene un matiz, es un clúster. Esto quiere decir que con el tipo de socios del clúster cubrimos toda la cadena de valor de la biomasa, desde el monte hasta la industria. Por este motivo, pues tenemos empresas de aprovechamientos, de explotación, silvicultura, maquinaria, logística, transporte, pero también aglutinan otros agentes como son otras asociaciones, como conocéis, pues Asmadera, de la madera y el mueble, Profoas, de propietarios forestales, ESCRA, y también centros de conocimiento, como es la Fundación CETEMAS y la Universidad de Oviedo. Al mismo tiempo, pues tenemos empresas de ingeniería, servicios anexos, y lo que trabajamos en conjunto, con ese entresijo, ¿no?, de entidades que os comento, es de impulsar el sector de la biomasa a una escala regional para abordar intereses comunes y transversales para todos nosotros, ¿no? De esta manera, como veis aquí, la biomasa parte del monte, de donde estamos hoy, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con el inicio de nuestra cadena, y llega a la industria. Todo lo que pasa por el medio son esas empresas que tienen que estar perfectamente articuladas, organizadas, planificarse, y es lo que trata precisamente el polo de articular. Al mismo tiempo que funciona como representante institucional a la hora de transmitir mensajes, de trabajar como una voz única, etc. Para todo ello, imaginaros la cantidad de soluciones tecnológicas que se tienen que ir dando y también proyectos bioenergéticos, que no se nos olvide, porque sin la parte final, sin esos consumidores, el mundo de la biomasa no tiene el suficiente empuje desde el principio, desde el inicio de toda esta cadena. Decir también, que antes se me olvidaba una cosa muy importante también a recalcar, que la propia creación del PTEBI juega un papel muy importante el socio impulsor del clúster, como fue y es UNOSA Empresas. Al mismo tiempo también contamos con un socio honorífico que también os sonará, que es ABEBION, la Asociación Española de Energía, de un escalado ya nacional y que tenemos como apoyo logístico para el desarrollo de todas nuestras acciones. Bien, de esta manera no me voy a entrar en detalle a contaros quiénes son nuestros socios, nosotros tenemos ahí un stand, encantado de recibiros, etcétera, simplemente que nos quedemos con
con esa idea y que bueno, si queréis información al respecto, pues no tenéis nada más que consultarnos, ¿no? Y os explicaremos pues qué tipo de actividades realizamos, todas ellas relacionadas con pues, aspectos muy variados como creación de jornadas, divulgación, formación, coordinación de proyectos, capacitación también, y todo lo que tiene que ver con innovación y competitividad de la mano de nuestras empresas. Y nada más, de esta manera ya os voy a pasar a poneros un pequeño vídeo en el cual vais a ver en 10 minutos una representación de esos agentes que os comento, y van a ser ellos mismos los que os cuenten qué es lo que hacen, en qué parte de la cadena entran, al mismo tiempo que lo vamos viendo con, bueno, pues, con imágenes de nuestro territorio. No nos estamos yendo a Suecia ni a Finlandia, no, estos son empresas que a día de hoy operan aquí, en Asturias, y que a través del PTEBI están tratando de trabajar de manera conjunta para dar un impulso a la biomasa como creemos que se merece. Vamos a ver si se oye. Existe mucha biomasa susceptible de ser aprovechada energéticamente, pero la clave es activar e impulsar aquellas actividades empresariales que valoricen la biomasa a través de su transformación y aprovechamiento. Estamos hablando de líneas de producción que aprovechan la madera de los montes para otros usos y que a su vez generan residuos, restos forestales que pueden ser aprovechados energéticamente. También tratamientos silvícolas, trabajos de mejora de las masas forestales y de la rentabilidad de los aprovechamientos en estas zonas, como son las entresacas, las claras, las podas o los clareos, y tareas de limpieza pues en los márgenes de las carreteras, en la ribera de los ríos, e incluso el aprovechamiento de madera quemada en zonas donde ocurrió un incendio o de masas forestales enfermas, afectadas por agentes bióticos o abióticos. El Polo Tecnológico y Empresarial de la Biomasa, el PTEBI, es un clúster de biomasa constituido por empresas de silvicultura, de aprovechamiento forestal, maquinaria, logística, transporte, otras asociaciones y empresas de conocimiento vinculadas todas ellas a la cadena de valor de la biomasa desde el monte hasta la industria. Estamos realizando el astillado de la limpieza de los márgenes de una carretera. Nosotros tenemos una Yenz, que es una astilladora de cuchillas, que tiene una boca que puede coger troncos de hasta 60 centímetros de diámetro. Intentamos que seque la madera en la propia pila, los restos, lo que tengamos para astillar, porque es más fácil que baje la humedad estando en pila sin astillar que después del astillado. Además, nos ahorramos el precio del porte de llevar a nuestra base a que seque la astilla y lo suministras directamente, porque picamos directamente a camión normalmente. Desde mi punto de vista, aquí está mal visto el cortar árboles. La gente lo mira mal, no lo ve como una forma de energía o como en otros sitios. En Castilla y León sí lo ven de otra manera. Aquí es que los montes ni se cuidan, la gente no lo valora. Mucha gente tiene montes y los tiene abandonados, no ven rentabilidad en el monte. Estamos viendo un aprovechamiento de pino por problemas fitosanitarios. Se está haciendo una corta con un talador y luego con el autocargador se está acercando la madera a la trituradora, y de ahí, mediante tractores con remolques, se está sacando a carretera y una vez allí se está cargando a camión. Esta es para una instalación industrial para generar calor. Todos estos trabajos están enmarcados dentro de una certificación denominada SURE a nivel europeo, que garantiza la sostenibilidad de los mismos.
Nuestra forma de trabajar está un poco orientada a nuestra actividad principal, que es el aprovechamiento del eucalipto. Entonces, nosotros el eucalipto lo vendemos por tonelada. Entonces, lo cargamos y lo llevamos rápidamente a la fábrica. Lo que se busca es agilizar la producción, que funcione el flujo de camiones y ocupar los parques lo mínimo posible. Entonces la biomasa la tratamos de la misma manera, la extraemos y lo antes posible se lleva al cliente final para agilizar el proceso. Todos los productos que nosotros sacamos del monte, que no utilizamos para venta a fábrica, pues lo transformamos en astilla. Desde Timberforce nosotros tenemos astilladora, en principio hacemos una astilla P63 para uso térmico, uso energético, y ahora mismo pues esta planta la tenemos preparada para copiar y para poder triturar y astillar y distribuir directamente a fábrica. Lo que hemos hecho aquí hoy es una demostración de dos máquinas que son fundamentales para el tratamiento de la biomasa. Una es una astilladora Pesolato Allroad, que lo que hace es astillar madera limpia y dar un valor añadido a lo que es madera residual que no tendría utilización, y la aprovechamos para hacer combustible de biomasa. Y la otra es la Dostap Inventor 6, que es una máquina que lo que hace es triturar madera más contaminada, pacas, restos forestales que están contaminados con intriturables, y que dentro de ese proceso lo que hacemos es reducir el tamaño del material que entra y dar un valor añadido triturando y produciendo también una biomasa que es apta para el consumo energético. Bueno, en Tinastur tenemos dos líneas de producción muy diferenciadas. Es la parte que nosotros llamamos de madera y la parte que llamamos de biomasa. En la parte de madera, fue con la que comenzamos aquí en el año 2005, y consiste en carpintería tanto para mobiliario de exterior como ahora ya desde hace unos años viviendas con estructura de madera. En esa parte de carpintería nosotros lo que hacemos es trabajar la pea que llega del monte. Ese rollizo se pasa por una línea de descortezado y de ajuste de largos para luego pasar a la línea de cilindrado. Tanto la línea de cilindrado como la línea de descortezado nos produce unos restos que son utilizados luego como combustible de caldera industrial que nosotros tenemos. En este caso tenemos una caldera una caldera Hargasner que se montó hace 2 años y se utiliza tanto para la calefacción de las oficinas como para un secadero de madera y de rollizo que también se instaló hace unos años. La idea de instalar una caldera industrial venía un poco con la idea de que fuera de biomasa y que pudiéramos aprovechar esos excedentes que nos da tanto el proceso de cilindrado como el de descortezado y los restos de carpintería, que también son astillados y llevados al silo. El pellet es un combustible que tiene unos más o menos 5 kilovatios por kilo, que es neutro en emisiones de CO2 y que desde el punto de vista económico es muy rentable porque 2 kilos de pellets hacen más o menos el mismo poder calorífico que 1 litro de gasóleo, y puede haber una diferencia entre el 30 y el 40% dependiendo un poquito de cómo esté en cada momento el precio del gasóleo en el mercado. Por otra parte, al aprovechar recursos de la propia zona, pues también evitas otras emisiones de CO2 como las del transporte, etc. Y hacemos unas 40.000 toneladas de pellets al año. El 80% se vende en sacao y un 20% en granel o bicuac para instalaciones más grandes, y básicamente en el mercado español. El Centro Tecnológico Forestal y de la Madera, más conocido como CETEMAS,
realiza su actividad en aportar su conocimiento en toda la cadena de valor monte e industria, y dentro de sus actividades y de sus líneas de actuación, una de las más importantes es la línea de actuación en el campo de los biocombustibles y la biomasa forestal. Para enfrentar este campo y poder aportar nuestro conocimiento en el sector, disponemos de un laboratorio acreditado en el cual consta de un equipamiento altamente tecnológico que permite aportar pues nuevas tecnologías, incorporar nuevos conocimientos, ayudar a la empresa del sector a mejorar su producto y caracterizar el producto con el que llevan trabajando hasta ahora y del cual igual no conocían todas sus propiedades físicas, químicas o mecánicas, y que al conocerlas pueden posicionar su producto en un mercado cada vez más competitivo como es el de la biomasa forestal. Toda la vida la humanidad nos hemos calentado con leña. ¿Y qué pasa? Que eso realmente ha estado ahí desde el principio de los orígenes hasta la actualidad. En algunos sitios, y aquí en Asturias es una cosa que es interesante comentar, parece que vemos la leña como algo del pasado, pues porque nos pasamos al carbón, nos pasamos al gasoil, nos pasamos al gas, nos pasamos a las bombas de calor con la electricidad, al efecto Joule en radiadores eléctricos, y dejamos la leña un poco como algo antiguo, pero que nos sigue gustando porque tenemos nuestra chimenea y seguimos estando ahí, pero no lo vemos como algo moderno. Sin embargo, en otras culturas, como puede ser Centro de Europa, todo aquel que haya estado en Suiza, en Alemania, sabe que allí la calefacción por leña se mantuvo durante mucho más tiempo. Entonces, en esos países sí generó una cultura de uso de la leña que todavía pervive y se han modernizado esos equipos. Entonces, Hargasner, como otros fabricantes de esa zona, pues lo que comercializa son equipos de alta tecnología usando como combustible esa leña. Estamos aquí en el Pozo Fondón, donde desde UNOSA hemos desarrollado una red de calor que hemos ejecutado en varias fases. En una primera fase se desarrolló una red basada en la geotermia para dar servicio a 4 clientes ubicados en La Felguera, y en una segunda fase, que está ya en operación, se ha instalado unas calderas de biomasa para repotenciar esa red y poder llegar a otros 4 clientes. Actualmente la red de calor del Pozo Fondón abastece a 9 edificios, tanto edificios públicos como privados. Hay edificios públicos como puede ser un colegio, centro de formación profesional, un centro de salud, luego edificios privados que son edificios de viviendas, comunidades de propietarios, etc. En el planteamiento de UNOSA está el ampliar la red para incluir otros 4 edificios próximamente, y no se descartan futuras ampliaciones hasta agotar la capacidad de generación de la red de calor. La evolución del uso de biomasa a nivel global es positiva, y aquí en Asturias también se está incrementando mucho su interés y la demanda por el uso de esta fuente de energía renovable y limpia, dentro pues, de una fase de cambios, una fase de transición energética en la que nos encontramos. Bueno, pues espero que os haya gustado. Este es una parte de nosotros, del PTEBI, una representación de lo que venimos hablando. Y a continuación vamos a ver otros agentes. En primer lugar va a tomar la palabra Pablo Rodero, que viene de Abebión, es responsable de certificaciones en Abebión, y nos va a hablar de normativa, de las actualizaciones de la RIS 2 y con respecto a la RIS 3. Bueno, pues muchas gracias a Sandra y a todo el equipo de PTEBI por invitarnos a la charla. Lo siento si digo algo con más de 30 grados, no se puede perdonar, ¿no? Se me va a ir a la cabeza un poco. Bueno, yo trabajo en Abebión, que es la Asociación Española de la Biomasa, como ha dicho Sandra, y bueno, representamos un poco a toda la cadena de valor, ¿no? Desde la gente del monte que empieza un poco la cadena, luego también tenemos algo de agricultura o de uso de aceituna, temas, o sea, varios tipos de combustibles, calderas,
gente que fabrica estufas, como Ecofores, que tenéis aquí en Galicia, y luego un poco toda la cadena, pues incluso pues clientes, ¿no? O plantas eléctricas o algún, muchas gracias, una red de calor, como tenéis aquí en Silleda, o sea, un poco toda la cadena de valor, y bueno, somos unos 170 socios. El objetivo pues es promocionar el mercado de la bioenergía, pero también, bueno, siempre digo que con un poco de cabeza, ¿no? De calidad. Por eso tenemos varios sellos como En Plus o Biomasud, son sellos de calidad, ¿no? Pues que el combustible tiene que cumplir unas ciertas calidades. Y desde hace poco tenemos un sello, bueno, somos como la delegación en España, lo que llaman entidades de soporte, de apoyo al esquema de SURE, ¿no? Bueno, salía en el vídeo, había una empresa aquí también, esto es lo que os digo, 170, y el sello SURE es un poco el que está mirando por la sostenibilidad, ¿no? Ahora vamos a ver a las empresas a las que afecta, pero básicamente, claro, son las centrales grandes, ¿no? Pues un ENCE o una empresa, bueno, pues cuando se ponga UNOSA, por ejemplo, en marcha, pues, pero luego toda la cadena de valor, desde hasta el inicio, hasta los propietarios forestales, pues pequeñitos que sean, porque el combustible va a una planta muy grande, ¿no? Bueno, somos el punto de información, ya lo he dicho, entonces cualquier duda que tengáis o si queréis más información de la certificación, pues nos decís. Bueno, SURE está hecho por asociaciones, o sea, está creado por la Asociación Europea y bueno, nosotros formamos parte de la Asociación Europea, por eso somos como los representantes aquí en España. Y bueno, hicimos una joint venture con una certificadora ya que tenía experiencia en biocombustibles líquidos, ¿no? Que ya, como os voy a decir ahora, pues la Directiva de Energías Renovables para líquidos ya lleva muchos años, ¿no? Bueno, y SURE pues tenemos casi 5.000 certificados, aunque llevamos poquito, llevamos 4 años, o sea, ha sido 4 años de locura, y unos 400 en España. Casi todos son de biogás en Alemania, o sea, 4.000 más o menos, de esos 5.000 son de biogás, porque hay muchas plantas pequeñitas en Alemania. Y bueno, el esquema también es bastante flexible, por eso en España casi todas las plantas eléctricas han cogido SURE, porque te acepta forestal, pero también agrícola, y los residuos o lujillo, o aceituna, o madera usada, o lo que sea, ¿no? O sea, las 3 principales fuentes de biomasa que hay. No, hay otros esquemas pues, que solo te cogen forestal, como SBP o PEF ahora, pero claro, las empresas muchas veces necesitan, las plantas eléctricas, mucha flexibilidad en el mix, ¿no? Pues si hoy hay mucha paja un año, pues usar paja, ¿no? Estoy poniendo ejemplos así un poco random, ¿no? Pero necesitan bastante flexibilidad en los combustibles, ¿no? Entonces por eso les gusta SURE. Por ejemplo, ENCE, que tiene muchas plantas por el sur, pues antes metían mucho forestal, pero ahora están metiendo viñedos, están metiendo olivos, bueno, las podas, ¿no? O los olivos o los cultivos pues que se estropean y tienen que quitarlos y ponerlos otra vez, ¿no? Entonces está metiendo de todo, biomasa siempre, ¿no? Pero un poco de todo. Bueno, es un poco hablar de legislación a estas horas y con este calor, pero voy a intentarlo hacer lo más ameno posible, y ya le he dicho a Sandra que quien quiera la presentación os se la mando, se la pedís a ella o lo que queráis. Entonces, bueno, para poneros un poco en contexto, la Directiva de Energías Renovables, lo que llamamos Red 2 o Red 3, lleva ya muchos años, pero con los biocombustibles líquidos, ¿vale? Como os he dicho antes. En 2018 entró en vigor para biomasa sólida y para biogás. Y esto era básicamente para transporte, y ahora son otros usos eléctricos o de calor, ¿no? Y ahora la tercera actualización, la Red 3, que ya entra en vigor, la directiva, pero no se ha transpuesto en España. Ahora os digo cuándo más o menos. Pues simplemente como que los hace un poquito más estrictos, ¿no? Pero no cambia nada drástico, ¿no? Por ejemplo,
pues afecta a las plantas, antes la red 2, de más de 20 megavatios, o sea, plantas bastante ya grandes, térmicos, y ahora lo han bajado el límite a 7,5, que ya pues una caldera de una industria así mediana, pues ya puede ser de 7 megavatios y medio, o alguna red de calor, no sé la densidad cuánto tiene, pero por ejemplo la de Soria o la de Valladolid, pues ya empiezan a entrar, ¿no?, ahí en esa categoría. Transposiciones, las directivas para que entren en vigor en España se tienen que transponer. Aquí tenéis la anterior, la red 2, pero ahora ya os digo que se está haciendo una red 3, entonces se está transponiendo o adaptando más bien la transposición. Ya hay un borrador bastante hecho, hubo una consulta pública previa, hubo entrevistas con asociaciones, hubo una consulta pública que acabó en abril más o menos, o sea que el borrador ya está bastante hecho, ¿no? Y solo falta el trámite político, ¿no? Pero esperemos que Sánchez no dimita de pronto para que esté traspuesto cuanto antes, ¿no? Porque, bueno, solo, o sea, la parte técnica, por así decir, está hecha. Falta un poco el proceso político de aprobación, ¿no? Y la verdad, hay que decirlo que el sector está bastante contento porque ha sido una transposición la más pragmática de Europa. Estamos haciendo reuniones periódicas en la Asociación Europea y o sea, todo lo que se podía simplificar se ha simplificado, o sea, en ese sentido, y ha habido mucha comunicación con el Ministerio, con Miteco. De hecho, si estuvisteis en Expo Biomasa en mayo, vino la chica que lleva un poco la transposición en este tema, Cristina Tapia, y bueno, estuvo dando una charla explicando. Y bueno, ¿a quién afecta? Pues básicamente, ya os he dicho, las plantas grandes, para biogás, por ejemplo, son más de 2 megavatios, la potencia es un poco más pequeña, pero en España tenemos pocas de esa potencia, ¿no? Aunque ahora con el biometano, pues sí que hay muchos proyectos que pueden entrar, ¿no? Básicamente es cuando te estén dando una ayuda financiera al uso de la biomasa, pero claro, tiene un poco de trampa, porque la ayuda puede ser la neutralidad del CO2. Eso en Europa se considera una ayuda. Por eso, aparte de la Directiva de Energías Renovables, le afecta lo de régimen de comercio de emisiones. O sea, hay plantas que para que se siga considerando neutral la biomasa se tienen que certificar de alguna manera, aunque no le afecte la Directiva de Energías. Pero bueno, ese es otro. En general, pues las plantas grandes y que consuman bastante, ¿no? Y que no les afecta a una planta que haga autoconsumo, sino que vendan la electricidad o el calor o el frío fuera, ¿no? Que ya no vendría bien aquí una de estas. Bueno, como os digo, de red 2, red 3, lo que está en azul más oscuro es lo nuevo, ¿no? A la red 1, que solo era lo líquido y para transporte. Bueno, al revés, lo he dicho al revés. Lo nuevo es que es electricidad y calor, y los usos de antes eran los transportes, ¿no? Y lo más complicado ha sido meter la biomasa forestal, que ha sido bastante complicado, pues poner las normas desde Europa y luego transponerlas, porque cada país es muy distinto. Ya os pondré algún ejemplo. Bueno, básicamente, ¿qué se pide en SURE o en otro certificado voluntario que se llama? Básicamente que sea legal. Pues tiene que haber una factura, tiene que tener los permisos de corta, o sea, todo, los albarán de transporte, o sea, que tengas todos los documentos, y eso es lo que te van a mirar básicamente en la auditoría. Luego tenéis que, los ahorros de emisiones de CO2, es el CO2, bueno, hay unas fórmulas para calcularlo, lo que ahorráis si cambiáis de carbón o cambiáis de gas natural a biomasa, pues hay unos mínimos, ¿no?, que tienen que cumplir la instalación. Y luego, pues para ver que todo eso se cumple, en la trazabilidad y un balance de masas, ¿no? ¿Qué cambios principales hay de la 2 a la 3? Pues primero, mira, en la directiva hay como un cascading, una jerarquía de usos, ¿no? Y la biomasa sale prácticamente lo último, pero eso en realidad no era de cada país transponerlo, y no se ha transpuesto, porque aquí no había necesidad, ¿no? No había distorsiones en el mercado que por darle ayudas a la bioenergía
fábrica de papel o de tableros se estén quedando sin biomasa, ¿no? Entonces eso no está pasando en España y por lo tanto el Ministerio pues no ha decidido sancionarlo o legislarlo, aunque estarán atentos, ¿no? Como ellos dicen. Y bueno, básicamente lo de la potencia que os he dicho antes, y luego hay algunas zonas forestales de las que no se puede utilizar biomasa para bioenergía, ¿no? Brezales, que no sé qué pasa en Europa con los brezales, pero aquí no tendremos mucho problema. Pero vamos, nos lo hemos preguntado todos qué pasa con los brezales. A lo mejor hay alguna especie protegida o algo en Europa, pero aquí no. Pero bueno, igualmente han puesto que no se puede traer biomasa a los brezales, ¿no? Y básicamente, bueno, la UDB es como una base de datos que hoy quieren que Europa centralizar todos los consumos y las producciones de biomasa, pero básicamente de momento solo para biogás y para biocarburantes, no para biomasa sólida. Y los límites esos de huella de carbono que os he dicho antes, los han hecho un poquito más estrictos, ¿no? Básicamente hemos pasado del 70 al 80%. O sea, si tú cambias una caldera de carbón por una de biomasa, pues tienes que ahorrar al menos un 80% de emisiones de CO2, ¿no? Básicamente. Bueno, en SURE esto es un poco muy de SURE, pero básicamente hay varios tipos de certificación. Lo que os interesa aquí, si sois mayoritariamente a lo mejor propietarios, hay certificación de grupo, que bueno, simplemente con una autodeclaración o un papel que os hacen firmar al siguiente paso de la cadena, que se llama primer punto de acopio, que muchas veces es la central, por ejemplo, aquí si vendéis a ENCE o ONOSA y él hace una certificación de grupo, os pedirán una autodeclaración diciendo que la biomasa pues viene de tal monte, de pues un poco la descripción de la biomasa, ¿no? que le estáis vendiendo. Entonces, que no os extrañe si viene ENCE o ONOSA o tal, con un papel para firmar, pues viene de aquí, ¿no? Entonces, con esta certificación en grupo, lo que está haciendo es que no tengáis vosotros que certificaros, ¿no? Con una auditoría individual y que paguéis todos los costes de la auditoría. No sé si se ve el sombreado, no se ve. Bueno, aquí están los criterios de sostenibilidad, así estrictamente. Entonces veis, bueno, pues que hay zonas que no se puede ir, o que hay unos criterios de gestión forestal sostenible. Las cosas nuevas básicamente es que han añadido más zonas y bueno, esto que es como una declaración de la empresa que tiene que asegurar que no viene de ninguna de esas zonas, ¿no? Unos papeles a mayores. Pero bueno, esto ya os digo, si tenéis interés me podéis llamar, al final está mi contacto y os mando la presentación o mando la documentación de SURE que ya estamos traduciendo. La teníamos traducida pero la han cambiado entera ahora con la referencia. Entonces, de momento estamos traduciendo otra vez. Estos son los cambios de la huella de carbono y aunque es un poco lío, pero básicamente es que de 70 pasamos a 80, como os he dicho antes, y que las plantas antiguas que antes no tenían que cumplir nada de esto, ahora sí. Han hecho cambios retroactivos. Han cambiado alguna formulita para calcular la huella de carbono. Y bueno, hay algunos requerimientos que no son estrictamente de sostenibilidad, pero sí que en Europa quieren un poco fomentar la cogeneración, o sea, que se genere calor y electricidad, no solo instalaciones de electricidad. Entonces, bueno, van a dejar algunas, pero con unas condiciones de eficiencia muy altas, ¿no? Por ejemplo, entre 50 y 100 megavatios, pues que sean las mejores, esto significa mejores técnicas disponibles. A partir de 100 megavatios térmica, pues que sea una eficiencia eléctrica del 36%, que es muy alta, ¿vale? Otra forma de liberar esto pues es poner una captura de carbono, de CO2. Se pone una captura de carbono que ya no es neutral la biomasa, ya es que estás capturando y ya son emisiones negativas. Entonces es muy beneficioso y nos va a ayudar pues, a cumplir todos los objetivos que quieren desde Europa de reducción de emisiones de CO2. Entonces lo quieren fomentar por eso, ¿no? O que sea una cogeneración de alta eficiencia, pero
a veces convertir una planta ya que solo es eléctrica para a cogeneración o a captura de carbono, pues a veces no sale rentable, sino que hacen las dos cosas a la vez. Pero bueno, eso. Luego hay instalaciones eléctricas solo que no pueden utilizar biomasa forestal, salvo que sean de una zona de transición justa, o sea, no sé, en España, pues Extremadura seguro, y no sé si hay alguna otra zona. También la captura, otra vez, o que sea, por ejemplo, en las Canarias, ¿no? En la zona periférica. Asturias. Ah, pues mira. Bueno, eso sería para poder usar forestal en eléctricas. O sea, bueno, es un requisito. Esto ya os lo he contado. Básicamente es la jerarquía de usos de la biomasa. Estamos aquí abajo, en el fondo del todo. Pero, bueno, es verdad que, o sea, teóricamente, normalmente no va madera de calidad a quemar, ¿no? Directamente, salvo que no haya industria. Sí que hay excepciones a esta jerarquía de uso, y ya os digo que el Ministerio no ha legislado en este sentido, simplemente ha dicho que va a estar vigilante un poco del mercado, porque el mayor criterio para esto, para los gastos, el mayor criterio de cascadín es el coste. O sea, tú no vas a utilizar nada de quemar si es muy cara, ¿no? Una madera buena de sierra no la vas nunca a llevar a ENCE para que la quemen. Entonces ese es el mejor cascadín que hay. Y básicamente es esto. Tenéis aquí mi contacto y no sé si me pasó mucho. No pasa nada, ¿no? Después de venir desde Valladolid expresamente a esta presentación, yo creo que te merecías echar el tiempo necesario. Muchas gracias. El tema es muy interesante, muy largo, pero creo que lo has resumido mucho. Yo que más o menos estaba al día, me aclaraste un par de dudas. Al público les diría casi que vamos a esperar al final, porque vamos con retraso. Si luego tenemos tiempo, pues formulamos alguna pregunta, y si no, pues os animo a seguir después. Quedamos donde el stand del PTEBI o lo que haga falta, ¿no? Para no desajustar mucho los horarios, que detrás todavía a las 6 de la tarde hay otra ponencia. Gracias, lo siento por el retraso. Y tenéis mi contacto ahí. Venga. Pues muy bien, entonces pasamos el turno a José Antonio García, gerente de Maderas García Hermanos. Buenas tardes a todos. Lo siento por el calor, pero lo hemos tocado, ¿no? Bueno, ¿en qué estamos Maderas García Hermanos? Estamos en un paso más. El paso a más a mayores, ¿cuál sería? Pretendemos no solamente con la biomasa, pretendemos hacer gas con la biomasa. El proceso sería lograr, a través de una combustión térmica, conseguir tres cosas: electricidad, calor y gas. El gas puede ser convertible o equivalente en un gas que puede ser como el gasoil, equivalente con el gasoil, con el queroseno o con un metano, ¿vale? Bien, bueno, pues como os comentaba, en nuestra empresa estamos asociados o consorciados con una ingeniería que es de la Universidad de Oviedo y con un certificador forestal, CETAS Forestal, que nos va a ayudar a calibrar cuál puede ser el impacto de esa generación de gas a través de la biomasa. Bueno, así se puede ver bien por aquí. Como veis, nos parece importante haber analizado cuál es el mercado al cual nos enfrentamos, ¿vale? Imaginemos una descarbonización total de toda la energía que consumimos en España, ¿bien? La biomasa puede llegar a aportar el 20%. 20%, como vais a ver más adelante, de varios teravatios. Una cantidad muy importante. De esa biomasa, ¿qué podemos obtener? Podemos tener una energía, un gas y un gas licuado. Pensamos que la biomasa es mejor que esté en un producto final que se pueda transportar y que sea compatible con algo que ya esté en funcionamiento. Por ejemplo, os acordaréis cuando hubo el apagón, ¿no? Que había que arrancar ciclos combinados, como gas, como un feloil. La biomasa en forma de gas podría estar haciendo esa labor. Y estamos hablando de un proceso que sería ecológico y sostenible, ¿vale? Lo que vemos aquí es que no solamente estamos viendo energía, estamos viendo gas como en estado gaseoso o líquido. También tenemos calor. Calor que vamos a poder aprovechar para otros procesos. Aquí podemos ver un poco el proceso o el estado del consumo actual, tanto en el mundo como en España.
Como os comentaba, hablamos de teravatios. O sea, son volúmenes de un nivel que ya hay que pensárselo bien, ¿eh? En España ahora mismo, si vemos este número que veis aquí, es pequeño, es un 5%. ¿Eso qué se debe? Solamente lo que se utiliza ahora mismo en energía para el transporte, básicamente ferrocarril. Lo demás son otro tipo de combustibles. ¿Cuáles son? Eléctrico, como estamos viendo, estaría la zona verde, más pequeña, residencial, servicios, industrial, ¿vale? Placas fotovoltaicas, aerogeneradores, sería eso. Eso sería en el mundo y en España sería lo mismo. Para que os deis una idea, 549 son los teravatios que se consumen en el resto del mundo. En España son 5 teravatios. Se están consumiendo de electricidad que nosotros queramos aquí. Imaginemos que queremos hacer un cambio, ¿no? Nos damos cuenta de que primavera-verano, mucha producción fotovoltaica, aire. ¿Qué deberíamos hacer para llevarlo al invierno y poder conservarlo? Se puede hablar de baterías, pero realmente se está analizando que son 25 teravatios lo que nos hace falta cambiar del verano hacia el invierno, para tener una sostenibilidad todo el año. Bueno, habéis escuchado que cuando el apagón hubo un desequilibrio entre la energía fotovoltaica o aerogeneradores, que era básicamente asíncrona, y había muy poca de síncrona, que sería la que genera turbinas, saltos de agua, procesos térmicos o nucleares. En el momento del apagón nos daba la sincronía Francia. Estamos consumiendo en torno a unos 60-65% lo que producimos de energía fotovoltaica o eléctrica procedente del sol o del aire. ¿Qué ocurrió? Que ese equilibrio no es sostenible. Pero la biomasa en este momento puede generar un papel que puede arrancar esos ciclos combinados de forma que sea sostenible. Por eso el papel de la biomasa es bastante más allá, está bastante demostrada, y sobre todo creo que en esta aplicación que estamos hablando podemos generar equipos que pueden estar ubicados tanto en una planta en concreto o ser móviles y poder aprovechar esa biomasa y generar esa energía. Bueno, esto será un proceso, esquemáticamente hablando, no voy a meterme mucho en detalle, pero básicamente genera 3 tipos de energía. Introduce la biomasa por la parte izquierda hacia la derecha, ¿de acuerdo? Se introduce la energía, la biomasa en este caso. Estamos hablando de que hacemos un gas que se filtra, un calor que sale, un calor que se aprovecha y se convierte en electricidad, ¿de acuerdo? Ese calor todavía puede ser reaprovechado y generar más electricidad a través de un ORC, y aún así el calor resultante todavía nos sirve para secar la biomasa. Ya tenemos un circuito cerrado. Tenemos electricidad generada por el propio equipo, tenemos gas que podemos vender, envasar, ya sea en estado gaseoso o líquido, y tenemos también el calor que nos va a ayudar a secar la biomasa y tener una uniformidad en el proceso. Y aquí hay 3 opciones. ¿Qué queremos obtener? Más electricidad, menos, más calor, más gas. Cada una de estas es una opción en función de esa apetencia a gusto. Lo que veis en la foto de la derecha, eso es una prueba real. Esto ya existe. Se ha probado a quemar, en este caso gasificar, pacas de eucalipto. Todo el mundo conoce lo que son las pacas de eucalipto. Se ha conseguido gasificar y generar electricidad, que se ha generado esa electricidad para abastecer, en este caso, un almacén. De tal modo que conseguía 0 consumo eléctrico de la red. Ese sería, digamos, un poco el embrión donde a continuación aparece otro proceso. Son 3 líneas en las cuales se puede ver al final la obtención de diferentes energías. ¿De acuerdo? Estamos hablando de electricidad, estamos hablando del gas y el calor. Varía en función de cómo se combina y cómo se monta. ¿De acuerdo? Esto ya sería el proceso químico como tal, en el cual podemos incluso incluir el hidrógeno que extraemos de la humedad de la madera para incluirla con el CO2. De ese modo podemos fijar una cantidad de energía que puede ser equivalente con cualquier combustible. Muchas veces se piensa que el gas que se utiliza en camiones a veces no es tan fuerte, tan potente. Con este tipo de gas sí se puede conseguir un gas en energía térmica equivalente al gasoil, al queroseno, para aviones también que se están pensando para eso, o para el suministro o abastecimiento de plantas digamos, de tipo ciclo combinado. Bueno, como bien sabéis, estuvimos en la Feria de Expo de Energía, estuvimos exponiendo nuestro
proyecto, nuestra forma de entender qué se puede hacer con biomasa. Para que os un ejemplo para terminar, que yo sí que espero ser rápido y dar paso al siguiente ponente. Hemos contactado con plantas como Girasol, la de Alambre, está la de La Masía, todos los fabricantes de aceite, de productores de vino, de aguacate, todos esos tienen residuos. Hablamos de 100.000, 150.000 toneladas de residuos, que son convertibles en esto. Uno de ellos, lo que estaba pensando, el del aceite, que era el de La Masía, tiene dinero para destinar a estos proyectos 1.700 millones de euros. ¿Cuál es su primer objetivo? Cambiar de consumir gasoil en los camiones a consumir el gas que va a generar de producir o transformar el orujillo en gas. 1.700 millones. O sea que no estamos algunos locos, es una cantidad de dinero importantísima. De aguacate, que están ubicados sobre todo en África, están en Senegal, están en Ghana, 100.000 toneladas, 105.000 toneladas de aguacate, de hueso de aguacate a mano, tiene que tirar, no sabe qué hacer con ello, pero le falta electricidad. Es decir, necesidad para la conservación de los productos, del aguacate, de los envases, de todo eso. Este proyecto es lo que va a hacer que eso sea posible. Normalmente las empresas que se quieren ubicar en lugares apartados, difíciles, generar costes, sobre todo de mano de obra, tienen un gran problema también, falta de electricidad. Y bueno, es un poco una imagen más cercana de, digamos, lo que fue nuestra presentación allí. Y hemos sido apoyados con, digamos, desde la Unión Europea, también desde Consequence, DEPA, con una serie de, digamos, de subvenciones que nos han ayudado a llegar a este punto. ¿Dónde estamos ahora? Este año terminaremos ya definitivamente con las pruebas para lograr y poder decir con certeza y con papeles encima de la mesa, que ya estamos ya con ello y probando con ello, el hecho de que podemos dar un gas que es equivalente con una energía que ya existe 1 a 1. No es que 2 litros de gas por 1 litro de gasoil, no, 1 a 1. Eso será nuestro futuro. Gracias por la atención, ya sé que ha habido mucho calor, pero espero que os haya sido interesante. Gracias, José Antonio. La verdad que tu exposición viene genial para hablar de una cosa que yo siempre trato de recalcar, que es precisamente el papel dual de la biomasa, esa parte más medioambiental ligada a todo lo forestal, que es lo que quizás nos une más a todos hoy aquí, pero fijaros, él es un aserradero de Cadavedo y nos habló durante toda la exposición de energía. No podemos perder de vista que si hablamos de biomasa, tenemos que hablar de energía y tenemos que cambiar también el discurso y el chip. Entender esta parte final si queremos entender también por dónde tenemos que ir trabajando todo lo anterior. Vale. Pasamos entonces a Cristina Alviera. Ella es responsable de proyectos en Asincar, un clúster de agroalimentación, ahora os contará ella. Como os comentaba antes, el PTBI es un clúster, formamos parte de la red regional de clústeres. Ahí estamos 7 en total, pues hay de turismo, de metal, de agroalimentación. En este sentido, pues tratamos también de crear alianzas y sinergias por hacer cosas conjuntas y bueno, veremos ahora un poco un ejemplo de todo esto. Muy bien, pues muchas gracias Sandra por la presentación, muchas gracias a todos vosotros por estar aquí a estas horas con este calor, como ya han ido comentando mis compañeros. Pues bueno, como decía Sandra, yo soy Cristina Alviera, soy gestora de proyectos aquí en Asincar y bueno, venimos de un sector un poquito diferente, pero espero que a lo largo de esta presentación entendáis un poco nuestra vinculación con el PTBI, que ya os ha ido dando unas pinceladas Sandra, y un poco el porqué de que estemos hoy aquí, o esté yo en representación. Bueno, muy bien, para resumir, no sé si habíais oído hablar antes de Asincar, es una única entidad, pero nos gusta iniciar nuestra presentación con esta diapositiva porque consideramos que representa muy bien lo que somos. Una única entidad, pero no una única cosa. Bajo esta entidad amparamos 3 roles diferentes, bajo los que ejercemos diferentes funciones. Asociación, clúster agroalimentario, como dijo Sandra, y también centro tecnológico. Todo englobado dentro del sector agroalimentario.
Pues muy bien, como ya comentó Sandra, nosotros dentro del área de proyectos trabajamos en muchísimas áreas y una de ellas es la bioeconomía. Ahora mismo estamos en un proyecto europeo que se llama BioInSouth, en el que pues, estamos muy vinculados a la explotación de biomasa en nuestra región. Para ir un poco rápido, ahí arriba tenéis el QR de la web del proyecto por si queréis cacharrear. Es un proyecto financiado por Europa y que comenzó hace justo un año. Estamos 15 entidades participando, representando a 9 países y os destacaré simplemente Leitat y CTA porque junto con nosotros somos los socios españoles que estamos ahí. Y con ellos estamos generando una red de explotación de biomasa muy vinculada también a la parte gubernamental, ¿no? Juntando los gobiernos de estas distintas regiones para promover la bioeconomía y entre ellas pues, la explotación de la biomasa forestal. Muy bien, pues el objetivo que tiene este proyecto es promover la bioeconomía, esa palabra mágica que hemos pronunciado tanto a lo largo de la sesión de hoy, en distintas regiones del sur de Europa, siempre dentro de unos límites de sostenibilidad. Para ello tenemos 8 regiones piloto donde se están llevando a cabo las distintas actividades dentro del proyecto. Veis pues Eslovenia, Chipre, el Peloponeso, en Grecia, en la región de Campania y pues aquí, este puntito de aquí, sería Asturias. Es decir, nosotros desde Asincar lo que estamos haciendo es coordinar todas esas acciones que se vienen marcadas por este proyecto europeo en nuestra región, ¿vale? Y me pararía aquí un segundo porque todas las acciones que voy a comentar que estamos haciendo aquí se están reproduciendo en todos estos sitios y bueno, uno de los objetivos también es promover el networking internacional, ¿vale? Entendemos que la bioeconomía tiene que promoverse a nivel regional, pero hay que aprovechar esta red que estamos generando. Y dentro del sector de la madera, el Hub de Eslovenia, en una mesa redonda en la que estuve hace 2 semanas en Sicilia, en Catania, hubo un representante del gobierno esloveno que recalcó que allí tienen una explotación forestal muy amplia y que bueno, están faltos de recursos para explotarlas. Me refiero con esto que bueno, puede haber oportunidades de conexión más allá de nuestra región. Muy bien, bueno, rápidamente, ¿cuáles son las acciones que vamos a hacer? Pues crear un comité de expertos, constituir un hub de entidades, es decir, un conjunto de entidades relacionadas con la bioeconomía. Y luego, también nosotros no, pero nos están desarrollando una serie de herramientas para el monitoreo de la biomasa, de la bioeconomía, ¿no? Para facilitar este análisis de cuál es nuestro punto de partida. Validaremos estas metodologías y finalmente haremos una serie de guías muy vinculadas a hacer acciones políticas. Muy bien, pues ya a partir de ahora ya, como he comentado, este proyecto lleva ya un año, con lo cual algunas de estas actividades ya las hemos desarrollado. El comité de expertos del BioInSouth, que está trabajando para promocionar la bioeconomía, ya está constituido. Algunos de los nombres que forman parte supongo que os sonarán. Tenemos a Sandra Sánchez como gerente del PTEBI y entendemos que tiene que tener un enfoque multiactoral. Tiene que haber representación de productores de biomasa, de tecnólogos capaces de explotarla, pero tiene que haber también una presencia sí, de la sociedad civil que vendría representada pues, por Marta Fernández, Cecilia Díaz, ¿no? Para transmitir el conocimiento que se genera a las nuevas generaciones y por supuesto también tenemos que estar alineados con los políticos regionales porque si no, es posible que esto no evolucione, ¿no? Se acabe muriendo. Y para ello pues, tenemos representantes de la agencia Sequence y también del director general de Custodia del Territorio Interior, David Villar. Muy bien, pues ¿qué es lo que están haciendo estos asesores? Pues nos están ayudando a entender cuál es la situación actual, ¿no? Qué biomasa está disponible, cómo la podemos explotar y qué nos faltaría para poder hacer uso de esa biomasa. También nos han ayudado en la construcción de este hub de entidades y bueno, pues por supuesto proporcionar su conocimiento y experiencia. Muy bien, pues en el hub, que ya lo tenemos ahora mismo constituido, tenemos una serie de empresas y bueno, la verdad es que queremos representar toda la biomasa de la región, no solo la forestal, aunque entendemos que es una parte muy importante. Entonces, digamos que tenemos un enfoque muy global, ¿vale?
Voy a ir a la última fase, ya estoy terminando, no se me pongan nerviosos. Bueno, pues este hub, este conjunto de entidades que comentaba anteriormente, vamos a comenzar su andadura a partir de julio. ¿Cuál es nuestra idea o cuáles son las distintas fases sobre las que vamos a trabajar? Pues inicialmente mapear cómo está la bioeconomía a nivel actual, entender cuáles son las necesidades y oportunidades que tenemos, la biomasa, el portfolio de capacidades técnicas que ya tenemos dentro de nuestra región y las que necesitaríamos importar. Una segunda fase donde nuestra idea es definir grupos de trabajo, entre ellos uno específicamente enfocado a la biomasa forestal y biomasa de madera, introducir estas guías políticas y desarrollar ideas de proyecto que podamos presentar a distintas convocatorias. Y bueno, en una última fase, hacer un poco de retrospectiva, ¿no? ¿Qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué necesitaríamos mejorar? Y bueno, como comentaba, es súper importante, consideramos que tiene que haber una aceptación social y una transmisión del conocimiento de forma correcta, ¿no? Y bueno, gracias a la participación de Sandra y un poco el motivo por el que estamos aquí, que ya ha ido desgranando un poco a lo largo de la presentación, la biomasa, una de las biomasas más importantes que tenemos en nuestra región es la biomasa forestal. Entonces, pues gracias a los esfuerzos que ha hecho Sandra, actualmente tenemos varios representantes dentro, muchas de las entidades pues, que han aparecido en el vídeo de Sandra, de temas que han estado anteriormente, que ya forman parte de nuestro hub y con los que empezaremos a trabajar a partir de julio. Así que nada, muchísimas gracias por estar hoy aquí y es todo por mi parte. Muchas gracias, Cristina. La verdad que ganas no nos faltan, ¿eh? Esperemos que ese hub siga creciendo. Yo creo que además ya lo podríamos actualizar, hay unos cuantos más ahí en cartera. Y bueno, por mi parte, simplemente, no sé si queréis hacer alguna pregunta, ahora sería el momento, ahora va a haber otra charla todavía, quizás les podemos dar el sitio a ellos y luego os acercáis al PTEBI y charlamos o tomamos una botella de agua fresca o algo así, pero si queréis un par de preguntas así rápidas todavía tenemos tiempo. ¿Os animáis alguno? ¿Vosotros también podéis preguntar? ¿No? Bueno, pues venga, pues entonces vamos a dar por finalizada la sesión y lo dicho, seguimos hablando, nos conocéis al PTEBI, a todos ellos y encantados de seguir hablando de biomasa con todos vosotros. Gracias.